El cumplimiento de todo deseo, de Ralph Martin. Guía para el camino hacia Dios según la sabiduría de los santos. Capítulo 3. El horror del infierno. Catalina continúa contemplando la imagen al compartir con nosotros lo que ella entiende que el Padre le comunica. Mas quienes no andan por ese camino, el puente, van por debajo, por el río, camino hecho no con piedras sino con agua, y como el agua no tiene consistencia, nadie puede andar por ella que no se ahogue. Estos siguen la mentira y andan por el camino de la mentira. Son hijos del demonio, padre de la mentira. Juan 8:4-4. Y, ¿por qué pasan por la puerta de la mentira? Reciben eterna condenación. He aquí el fin miserable a quien llegan estos que andan por el camino de abajo, el río, no retrocediendo para reconocer sus culpas y para pedirme misericordia. Llegan a la puerta de la mentira porque siguieron la doctrina del demonio, que es padre de la mentira, y este mismo demonio es su puerta, y por ello llegan a la condenación eterna. Bernardo también explica claramente las consecuencias de rechazar la misericordia de Cristo y lo terriblemente definitivo que es el infierno. Ahora es el tiempo de la misericordia, pero con la muerte o con el retorno del Señor, el tiempo de la misericordia, el tiempo de poder responder libremente a la oferta de la salvación en Jesús, habrá llegado a su fin. Vete pues a esperar en medio del infierno la salvación que ya se ha realizado en medio de la tierra. ¿Qué posibilidad de alcanzar el perdón es la que sueñas que se te ha de mostrar entre las llamas eternas? Siendo así que ya pasó el tiempo de la misericordia, para ti que has muerto en pecado, Juan 8:24. Ya no queda un sacrificio por los pecados, dice Hebreos 10:26. No es crucificado de nuevo el Hijo de Dios, Hebreos 6:6. Murió una vez y ya no muere más, dice Romanos 6:9. La sangre que fue derramada sobre la tierra no desciende a los infiernos. La bebieron todos los pecadores de la tierra. Los demonios ya no pueden reclamar nada de ella para sí, para apagar sus llamas, ni tampoco los hombres asociados a los demonios. Bernardo no duda en identificar algunos ejemplos posiblemente históricos de aquellos que han encontrado el destino de la condenación eterna. Con razón lloró David por el hijo parricida, porque sabía que estaba cerrada para él la salida del vientre de la muerte por causa de la enormidad de su pecado. Con razón lloró también por Saúl y Jonatán, porque habiendo sido tragados a la vez por la muerte, ya no esperaba que pudieran salir. Segunda de Samuel 1:17. Sin embargo, con toda certeza resucitarán, pero no para la vida. Mejor dicho, resucitarán para la vida, para que estando vivos en la muerte, mueran más tristemente, aunque de Jonatán se pueda pensar, no sin razón, que no está condenado. También relaciona la existencia en el infierno de los demonios y la de los humanos condenados, describiendo a ambos como sombras. Han sido designadas con el nombre de sombras las potestades contrarias, que por el apóstol no solo son llamadas sombras o tinieblas, sino también príncipe de las tinieblas, Efesios 6:12. Y a la vez designa a todos los hombres que se adhieren a ellos, es decir, a los hijos de la noche, no a los de la luz del día, Primera de Tesalonicenses 5:5. En efecto, estas sombras no serán reducidas a la nada cuando aspire el día, como ocurre con las sombras materiales, que ante el resplandor de esta luz corporal no solo vemos que desaparecen, sino que se extinguen totalmente. Por lo tanto, en modo alguno serán reducidas a la nada, será algo peor. Seguirán viviendo, pero inclinadas y subyugadas, no son aniquiladas para que sean abrazadas por siempre. Capítulo 4.
sobre los 4 tormentos del infierno. El Padre dio a Catalina una vivísima comprensión de la realidad del infierno y de los 4 principales tormentos que ahí se sufren. El primero es que se ven privadas de mi visión. Es esto para ellos pena tan grande que si les fuere posible, elegirían antes el fuego y los más terribles tormentos con tal que pudieran verme, que estar privados de mi visión, careciendo de todas estas penas. Este tormento despierta en ellos el segundo, el gusano de la conciencia que roe siempre, viéndose privados de mí y de la visión de los ángeles por su culpa y verse hechos dignos de la compañía de los demonios. Así como los teólogos se refieren a veces al estado del arrobamiento celestial como la visión beatífica, Dios Padre le indica a Catalina que el tercer tormento del infierno será su opuesto, la visión demoníaca, de la fuente misma del mal, lo que intensifica todos los tormentos. El Padre indica que las almas perdidas, al ver la horrorosa imagen del demonio, llegan a saber mejor lo que han llegado a ser por su pecado impenitente. Lo mismo que en la vida todo conocimiento de las realidades sobrenaturales está significativamente velado, después de la muerte se quita el velo. El mal y el bien se ven tal como son. Volviéndonos hacia Cristo, nos hacemos poco a poco como Él en su gran belleza. Volviéndonos hacia el pecado y el demonio, nos hacemos más como Él en su mayor horror y fealdad. Lo que hemos llegado a ser por las creencias y acciones a las que nos hemos entregado en esta vida, se revela con tal claridad después de la muerte. Les es todavía de mayor pena porque le ven al demonio en su propia figura tan horrible que no hay corazón humano que pueda imaginar. Entonces el Padre le recuerda a Catalina una experiencia que tuvo ella una vez. Recordarás que habiéndote mostrado en su propia forma por un brevísimo espacio de tiempo, sabes perfectamente que fue un instante, al volver en ti preferías 1000 veces antes que verlo otra vez, caminar por un camino de fuego aunque fuese hasta el último día del juicio. A pesar de lo que viste, no puedes saber lo horrible que es. El cuarto tormento es el incesante arder de un fuego inmaterial que tiene tantas formas como formas tienen los pecados que hemos cometido, y es más o menos severo en proporción a su gravedad. En sus cuerpos aparece la señal de las iniquidades cometidas con indecible pena y tormento. Cuando oigan aquella terrible palabra, id malditos al fuego eterno, Mateo 25:4, cuerpo y alma irán a vivir con los demonios sin remedio alguno de esperanza, y envueltos con todas las hediondeces de la tierra, cada uno según sus acciones depravadas, el avaro con la inmundicia de su ambición, envuelto con las riquezas del mundo que tan desordenadamente amó, arderá con ellas en el fuego. El cruel con su crueldad, el inmundo con su inmundicia y la abyecta concupiscencia, el injusto con sus injusticias, el envidioso con su envidia, el rencoroso con su odio y rencor para con su prójimo, el amor desordenado de sí mismo junto con el orgullo del que procedieron todos sus males, arderán también y las proporcionarán tormento intolerable. Todos serán castigados de diversas maneras, alma y cuerpo juntamente. Bernardo señala que muchos no captan estas verdades debido a una falta de penetración contemplativa o porque no invitan a la acción del Espíritu Santo para que dé vida a la Sagrada Escritura. Hay también un lugar desde el que la secretísima y severísima observación del justo juicio de Dios, que es terrible en sus designios sobre los hijos de los hombres, Salmo 65:5, vigila a la criatura racional que ha sido condenada. En este lugar digo,
Dios es visto por el atemorizado contemplativo como aquel que por su juicio justo pero misterioso ni borra los males de los réprobos ni acepta los bienes, e incluso endurece sus corazones. No vaya a ser que deploren su mala vida y vuelvan al buen camino, y por haberse convertido tengan que salvarlos. Juan 12:40. Esto ocurre por un decreto justo y eterno, tanto más horrible cuanto más inamovible permanece para la eternidad. Hemos de sentir terror de lo que leemos en el profeta, donde hablando Dios con sus ángeles dice: si se trata con bondad al malvado. Ellos, temerosos y deseando averiguar el pensamiento de Dios, preguntan: ¿no aprenderá la justicia? No, responde señalando el motivo: en la tierra de los santos cometió la maldad y no verá la gloria de Dios. Isaías 26:10. Capítulo 5. El temor de Dios. El temor de Dios, tal como se habla de él en la Biblia, no es solo un concepto, sino una experiencia que nos predispone a la sabiduría. De hecho, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Tienen buen juicio los que lo practican. Salmo 111:10 y Eclesiástico 1:14. Este temor no es el temor hacia un Dios tiránico que impetuosa y arbitrariamente inflige el castigo, sino el apropiado respeto y temor hacia un Dios que administra su justo castigo a los que lo merecen. El temor bíblico de Dios es un temor inteligente, basado en una profunda percepción de la santidad y majestad de Dios, que reconoce justamente la posibilidad de violar su ley, despreciando su amor, rechazando su misericordia y mereciendo la separación eterna de Él. Mientras que el temor del Señor es simplemente el principio de la sabiduría y el fin de la sabiduría es el amor. Primera de Juan 4:17. Uno no se mete de golpe en el amor sin una profunda y continuada experiencia del temor bíblico inspirado por el Espíritu. De hecho, la Escritura nos dice que dichoso quien teme al Señor, y que verdaderamente este temor del Señor que da Dios nos libra de otros temores. No temerá las malas noticias, su corazón. No temerá las malas noticias, su corazón está firme en el Señor. Salmo 112:1. El temor del Señor es gloria y honor, alegría y corona de júbilo. El temor del Señor deleita el corazón, da alegría, gozo y larga vida. El que teme al Señor tendrá un buen final, y el día de su muerte será bendecido. Hoy existe una gran aversión hacia un apropiado temor del Señor, y por consiguiente existe una gran trivialización del amor y una gran necesidad con respecto a la relación con Dios. El temor de Dios es un don de Dios y no se opone al amor, pero nos prepara para él. El temor del Señor y el amor del Señor van unidos. Una de las razones por las que ha habido tanta necedad en la Iglesia y en el mundo ha sido la carencia de temor de Dios. Bernardo nos dice que no aprendemos sabiduría en una sala de conferencias, sino en un encuentro con el Señor que produce un temor apropiado. En este lugar escuchamos la sabiduría, maestra de todas las cosas, enseñando en algo así como en su auditorio. Pero en este segundo lugar la recibimos. Allí somos instruidos. Aquí el amor se apodera de nosotros. La instrucción nos hace doctos, el amor sabios. La sabiduría, a muchos de los que enseña lo que se ha de hacer, no les sigue animando para que lo lleven a cumplimiento. Una cosa es conocer a Dios y otra temerlo. Y no es el conocimiento el que hace sabio, sino el temor que nos conmueve. Está muy bien dicho que el temor del Señor es la primicia de la sabiduría.
porque cuando Dios mueve el alma a temerlo, y no cuando la instruye para que sepa muchas cosas, es cuando el alma empieza a saborear a Dios. El sabor hace al sabio, el temor es el primero que se opone a la peste de la incipiencia.